cuestión no económica, no pasa nada, no económica sino política, que tiene que ver con que toda la oposición reclamaba que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se tratara en el Congreso. ¿Por qué? Porque este es un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso y que se ha arrogado el derecho, que no tiene, de resolver él solo la firma de un acuerdo que implica modificaciones en varias cuestiones que tienen que ver con la política económica argentina. Y la pregunta que yo me hago, bien política, es quién votó a Macri, de los que lo votaron, para que la política económica del país la terminara definiendo el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, es lesivo de la democracia, y ha pasado varias veces en este país y ya deberíamos haber aprendido de ese error y de ese problema. Pasó durante toda la década de los 90, pero todas las épocas donde hubo una fuerte dependencia del financiamiento del Fondo Monetario Internacional, las decisiones económicas se tomaban en Washington. Y el ministro de Economía era un muñeco que iba a Washington a recibir instrucciones. Y la verdad que eso para mí no tiene que ver con la democracia. Y particularmente no tiene que ver con un gobierno que recibió el país sin la dependencia del fondo y que decide por su propia voluntad llevarnos de nuevo a esa relación de subordinación con la decisión del Fondo Monetario. Lo veíamos en los diarios hoy. Todos nos estamos preguntando qué va a pasar en este país y lo que dicen los funcionarios es arreglamos con el fondo que el ajuste sea tanto. ¿Quién votó al Fondo Monetario Internacional para que resuelva qué ajuste tiene que haber, en qué sectores? ¿Quién votó al Fondo Monetario Internacional para que nos imponga leyes? Tuvimos espantosas experiencias con eso. Lo tuvimos en los 90, la ley Banel, cooperó varias, y quiero decir más, las privatizaciones en la Argentina de todo lo que era público fueron una exigencia del Fondo Monetario Internacional. La destrucción del sistema de jubilación para dárselo a las FJP fue una imposición del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que las más grandes desgracias que sucedieron en este país, el ajuste permanente, la provincialización de la educación y la salud, todo eso fueron decisiones que tomó el Fondo Monetario Internacional y que le impuso a los gobiernos. Habíamos salido de ese candado, el gobierno nos vuelve a meter. Desde el punto de vista económico es muy penoso. Desde el punto de vista económico nosotros tenemos un gobierno que aplicó una política de neto corte neoliberal que implica perdonarle impuestos a los sectores que más pueden pagar y al mismo tiempo ajustar a los sectores que menos pueden pagar. Esa situación ha hecho crecer el déficit fiscal, pero sobre todo la política externa de este gobierno, abrir las importaciones indiscriminadamente y dejar que entren y salgan capitales acá como si esto fuera un casino del mercado financiero internacional, nos ha llevado a una situación donde rápidamente lo que nos prestaban se fue. Porque eso es lo primero que tenemos que entender. El gobierno recibió 25.000 millones de dólares de reservas, tomó 100.000 millones de dólares y hoy en las reservas hay menos de 50.000. A mí me faltan 75.000 millones de dólares. Y eso no tuvo que ver ni con el gasto público, ni tuvo que ver con el gradual ULMA, tuvo que ver con la fuga de capitales, tuvo que ver con las importaciones desmesuradas, tuvo que ver con la política neoliberal de este gobierno. ¿Y qué decide hacer este gobierno para solucionar este gran problema que generó fragilidad y nos dejó ante la corrida peor administrada de la historia de las corridas financieras argentinas? ¿Qué es lo que decide hacer? Meternos en el Fondo Monetario Internacional, que nos pide más de esta misma política. A vos te están aplicando un tratamiento, supongamos que tenés un problema y no te va bien, estás cada vez peor y la solución es más de ese mismo tratamiento. La verdad que llama mucho la atención, y a mí ya me parece un poco grotesco, que el gobierno con su permanente tendencia a utilizar los métodos del marketing político, de las falsas noticias, básicamente de la mentira, trate de convencer a los argentinos de que el Fondo Monetario Internacional ahora es bueno y se ocupa de la pobreza de los países. Miren, a uno lo pueden tratar de ignorante, de ingenuo, pero ya de tonto. Me parece que decirle a los argentinos
que el Fondo Monetario es una institución que se ocupa de los pobres de países como la Argentina, la verdad que ya es tratarnos de tontos. No sé cómo van a poder convencer a nuestra sociedad de una mentira de ese calibre. No es UNICEF, es el Fondo Monetario Internacional. No jodamos, es un organismo financiero al que se va cuando los países tienen crisis y lo que hace es perpetuar esas crisis a través de un ajuste muy grande, garantizando exclusivamente el cobro de los acreedores. Lo que está haciendo el Fondo Monetario es prestar dólares para que se los lleven los acreedores, que son los que Macri creó tomando esos volúmenes enormes de deuda. Le asegura que cobren. Y después para lo demás lo que queda es el ajuste. Axel, ¿cómo ha visto la región en esta vuelta que ha realizado por la zona? Y mira, forma parte de esto del recorrido que vengo haciendo hace... Hola, Hola. Que vengo haciendo hace tiempo, gracias Javi, y que tuvo bastantes episodios en Córdoba, pero que incluyó todas las economías regionales del país. Anduve por el sur con los peras y manzanas, anduve por el norte del país con tabaco, con yerba mate, anduve por la Mesopotamia con los cítricos, todo el país. Es lo mismo. Los pequeños productores y las economías regionales son víctimas del programa económico de Macri. Están quebrando. Y eso es lo que me encontré recorriendo a la zona lechera, la cuenca lechera, donde obviamente había dificultades bajo nuestro gobierno. Obviamente, no quiero decir que era un mundo ideal, pero lo que me dijeron los propios productores, antes ganábamos poco y queríamos ganar más, ahora perdemos. Me han comentado que los costos para producir un litro de leche son de 8 pesos y que lo tienen que vender a 6 pesos. Y me han contado algo mucho peor, que es culpa de Macri, que todos sus insumos están en dólares, inclusive la energía, pero venden en pesos. Así que cada devaluación que viene, miren qué casualidad, que Macri devaluó y sacó las retenciones en nombre de las economías regionales. Están todas peor. O sea que acá me parece que hace falta reflexionar un poco sobre qué es lo que necesitan las economías regionales. Esto en el capítulo rural, porque esto mismo que digo para los tambos ocurre en los pequeños productores de 200, 300 hectáreas. Es lo mismo, tienen insumos dolarizados y después no obtienen el mismo resultado. Me decía hoy un productor, yo vendí la cosecha con el dólar a 17 y ahora compro el fertilizante, el gasoil, todos los insumos, la semilla con el dólar a 25, hoy 26. ¿Cómo me puede ir? Y viendo las pymes y los comercios, acá estuvimos San Francisco mismo con una pyme, comentaba el compañero, y la verdad es que eso también se ve a lo largo y a lo ancho del país, no ya en economías regionales que son economías de base rural, pequeños productores de base rural. Esto más general es un fenómeno urbano a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Me decían que acá están cerrando comercios, bueno, en todo el país están cerrando comercios. ¿Por qué cierran comercios? ¿Por qué cierran comercios? ¿Por qué cierran empresas? Porque Macri ha dinamitado el mercado interno. Lo que a ustedes les pasa como trabajadores, que no llegan a fin de mes, es lo que del otro lado del mostrador lleva a la quiebra de los comercios. Porque si el laburante, el jubilado, no le alcanza, porque no puede pagar las tarifas, porque no puede pagar los alimentos, porque no le alcanza, porque la inflación, desde que está Macri, siempre va por arriba del sueldo. Y esto es independiente del volumen de la inflación, del tamaño. En nuestro gobierno había inflación, nunca los sueldos y las jubilaciones iban por abajo de la inflación. Eso es una política económica, lo contrario de lo que hace Macri. Pero esto quiere decir que al que vende